pues todos los cuentos son fantásticos. Eh, y el cuento realista pues tiene que tener también algo de fantasía. A mí me interesa mucho el asunto del cuento fantástico porque hace que el escritor ponga el ojo o ponga la emoción en cosas que no existen, que son absolutamente abstractas, y las trate de representar literariamente. Eso es muy difícil. En un cuento de Borges muy conocido que se llama Jardín de senderos que se bifurcan, pues sabemos que la dicotomía a la que se enfrenta es el tiempo. O sea, nosotros tomamos una decisión y alteramos el tiempo a partir de esa decisión. ¿Qué podría haber pasado si hubiéramos tomado la decisión opuesta y hubiéramos tomado por otro camino? Era un cuento fantástico, y en los años 90 una entidad científica, no recuerdo el nombre, estadounidense, después de muchos análisis determinó que cuando un cuerpo en el espacio se enfrenta a una bifurcación, toma simultáneamente los dos caminos, de manera que la situación que planteó Borges en los años 40 como fantástica, ahora en los años 90 pasó a ser realista. Un cuento que empezó siendo fantástico, ahora ya se puede decir más o menos con razones científicas que es realista. Y eso es como un hallazgo enorme, porque significa que la diferencia entre los cuentos fantásticos y realistas es muy pequeña, y la gente considera que es mucha. Situaciones que son totalmente anormales aparentemente, pero que uno viviendo vive cosas que son tan anormales, en la literatura pueden parecer eh, fantásticas, pero en realidad pasaron. Entonces, y ese tipo de cosas como mirar el vacío que hay entre dos sillas, una persona práctica mira cada silla, el objeto material, pero Cortázar, por ejemplo, veía el hueco, y que en ese hueco había una posibilidad de cuento, para lo que hay que tener pues mucho bagaje literario y escribir un cuento sobre el hueco vacío entre dos sillas. Pues ahí hay una posibilidad que me interesa mucho, pero en la medida tienen un componente, en general tienen un componente que los familiariza, y es que todos hablan de personas, siempre hay implicada una persona, ya sea en un hecho real o fantástico, y en esa implicación de la persona pues ya hay un componente muy humano, que es en realidad pues el componente más atractivo, o el único componente, yo creo, atractivo para hacer cuentos o literatura. Es que yo creo que la cultura en general, y eso de andar encabezando las frases con la cultura ya suena como muy administrativo, que es otro de los grandes problemas de la cultura, que pasó a ser una función de administradores. Entonces, y cuando hablamos de nuestra cultura, pues la gente siempre piensa que como es nuestra, no se pueden decir cosas malas, o no se pueden tocar temas que estén por ahí fuera de la aceptación popular. Entonces, una cultura en general no tendría por qué ser, o la cultura no tendría por qué ser ese objeto como distante, diseñado para que unos administradores cumplan y se ganen unos contratos y hagan su función y se llenen la boca, ni para que unas personas se sientan por encima en un nivel intelectual o artístico superiores a otras, porque yo sí conozco personas que no tienen ni idea de qué es la cultura, pero hacen artesanías impresionantes. Entonces ellos mantienen viva la cultura sin necesidad de estar pregonando ese discurso, que pereza el discurso de los administradores sobre la defensa de la cultura y sobre nuestra cultura y esas cosas. Lo otro es que al artista en general, y eso también es cultural, se lo considera como una persona que tiene que reunir todos las virtudes posibles que pueda reunir una persona. Entonces no es suficiente con que haga buena literatura, o con que haga buen cine, o con que haga dibuje, con que haga una obra, sino que tiene que ser carismático, y tiene que ser humilde, y tiene que ser amable, y tiene que ser entretenido, tiene que reunir una cantidad de cosas que están más cerca de la virtud
bíblica o de la virtud religiosa que de una persona común y corriente. Entonces no se le acepta por lo general que sea una persona por ahí antipática o por ahí eh, distante o que no se relaciona mucho con las personas, sino que se considera, y es un error, que esa persona tiene que reunir pues todos los vicios, perdón, las virtudes, y tener la menor cantidad de vicios posibles, porque hay detrás una cosa que se llama admiración, y cuando se trata de admiración por este tipo de personas, pues la gente generalmente suele confundirla con una especie de idealización. Entonces, y eso también hace parte de la cultura, me parece que es otra de las torceduras, las lastimosas, pues, que se presentan hoy en día en los asuntos culturales. Eh, Me acuerdo de un amigo de la universidad que me dijo, es que ellos, la Secretaría de Cultura, eh, venden la cultura, pero no la consumen. Y eso es otra cosa totalmente aprendida, ni vender ni consumir. Uno consume un producto y ya, y después ya no. O sea que usted es cultura en un momento y después ya no. Y tampoco venderla, porque la idea, ese tipo de manifestaciones son más una cuestión existencial. Un artista que se entrega a una manifestación artística le apuesta su vida a eso, independiente de que haya plata o no, independiente de que haya pues, reconocimiento o no. Él lo está haciendo por una cuestión vocacional, incluso contra la misma cultura, que en muchos aspectos no le da el apoyo suficiente, y ahí sí hablo de los administradores de la cultura, que se merece pues una persona que intenta hacer arte. Claro, incongruencias hay muchas, partiendo de más bien de una similitud. Es que cultura popular o alta cultura ya tienen un par de etiquetas ahí bien puestas. O sea que cuando se dice alta cultura, la gente es porque ese producto ya pasó a ser parte de algo grande, ya pasó a ser exhibido, ya pasó a ser considerado arte o a ser considerado una manifestación pues bien afianzada. O sea que ya hay una etiqueta importante, ya pasó, se le bautizó. Y cuando se trata de cultura popular también hay una etiqueta importante, sin saber que de pronto esas diferencias no tendrían por qué existir, porque al fin y al cabo se trata de las mismas manifestaciones, aceptadas o no, reconocidas o no, finas o vulgares. Ahora que hemos estado leyendo a David Foster Wallace, esos análisis tan profundos que hace en sus crónicas, en una de esas dice que lo que divierte o lo que considera que la gente de allá de Illinois, de la costa oeste, del interior de Estados Unidos, gente granjera generalmente y gente del campo, lo que ellos consideran una realización existencial es la cercanía con nosotros, salir y reunirse en una feria muy multitudinaria y llena de gente y muy aparatosa y muy estridente, cuando en la costa este es exactamente lo contrario. Lo que la gente busca es estar más alejada de las multitudes y buscan tener un poquito su espacio propio y su libertad y su individualidad. Pues ahí hay dos vertientes bien diferentes, pero estamos hablando de la misma sociedad estadounidense. Ese tipo de manifestaciones pueden darse de pronto dependiendo pues, de contextos geográficos, y que contextos, que es una palabra horrible, de ubicaciones geográficas, de las etiquetas de las que hemos hablado. Y yo creo que es como los peces, los dos peces de los que habla Foster Wallace, dos peces jóvenes que van nadando por el agua, y un pez viejo se los encuentra y los saluda y les dice: ¿qué más, muchachos? ¿Cómo está el agua? Ellos siguen, no le contestan, y más adelante uno se frena y le pregunta al otro: ¿qué diablos es el agua? No tienen la certeza exacta de qué es el agua. Una persona, un artista, en realidad no sabe muy bien qué es el arte, él solamente lo hace. Y una persona que en realidad haga parte de una cultura no tiene que andar en el pregón, en la etiqueta de qué es, de cómo se mueve, de cómo se gestiona, de qué se puede hacer para defenderla, para atacarla, para contradecirla, para elevarla, para sacralizarla,
sino que simplemente él va haciendo su cultura o haciendo su arte, en el caso de un artista, sin saber que en el fondo hay unas categorías y unas etiquetas de las que se ha ocupado más pues la academia que los verdaderos artistas. Hola, mi nombre es José Hoyos y escribo.